Oh Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, al libro de Romanos. Amén. El capítulo 12, el versículo 5 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, el versículo 5 al 9. Vamos a leer hasta 9. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias al Señor Jesús. ¿Están listos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, en nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 12, versículos 5 al 9 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice el 9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios de la gloria, una vez más, Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Una vez más, Señor, tu palabra corra y sea glorificada. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. Sabemos, Señor, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos. Usa estos labios de barro para poder hablar de tus maravillas, de tu grandeza. Dame sabiduría, dame entendimiento en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en tu nombre precioso. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Den un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta noche. Gracias al Señor Jesús. Amén. La palabra del Señor nos habla acerca del cuerpo. Dice que la iglesia somos un solo cuerpo. Dice, aunque somos muchos miembros, dice, así siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. La palabra del Señor también nos habla que Él constituyó algunos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Amén. Para que la obra del Señor fuera engrandecida. El Señor dio todas las herramientas a la iglesia para poder ser poderosa en el Señor, para alimentarse. Gloria a Dios. Aunque hoy en día hay algunos que dicen que ya no debe de haber apóstoles, que el último apóstol fue tal vez el apóstol Pablo y todas esas cosas. Y pues yo no sé, la palabra del Señor también le habla apóstol, le dice apóstol a Bernabé. Eso no entiendo. Tal vez si ya no hay apóstoles, entonces hasta Bernabé se acabaron los apóstoles, o realmente Bernabé no alcanzó, aunque la Biblia menciona a Bernabé como apóstol también. Sin embargo, pues no vamos a entrar en ese detalle, a debatir en esas cosas. Amén, gloria al Señor, no son tan relevantes. Amén. Pero la palabra del Señor nos habla en esta escritura, aparte de ser nosotros muchos miembros y un cuerpo en Cristo. Amén. Empieza a hablar de los dones que Dios ha dado a la iglesia, al cuerpo del Señor. Y Él dice que de manera que teniendo diferentes dones, en el versículo 6 dice, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Hay algunos también que dicen que ya no hay profetas, que
La profecía terminó desde Juan el Bautista, pero el apóstol Pablo nos habla acerca de aquel que tiene el don, porque la Biblia dice que teniendo diferentes dones, gloria al Señor. La profecía es un don, gloria a Dios. Amén. Y no está hablando acerca de la profecía más segura, que es la palabra del Señor, porque cuando también estamos predicando, estamos profetizando, estamos hablando la palabra del Señor, pero en este caso está hablando de la profecía, de algo que Dios revela a sus siervos, a aquellos que tienen el don de profecía. ¿Por qué, amén, estoy tan seguro que es eso, que ese don profético que Dios le da a alguien para avisar a la iglesia, avisar que va a acontecer algo? Porque lo digo porque la palabra del Señor habla, dice que se debe de usar conforme a la medida de fe. En otras palabras, amén, Pablo junta la profecía con la fe, amén, porque para profetizar es necesario tener fe. Él dice que el que tiene el don de la profecía la debe de usar de acuerdo a la medida de fe. Quiere decir que aquel profeta de Dios necesita de estar seguro en Dios, de que la profecía viene de Dios y que no va a titubear, que no va a dudar en el momento de entregar esa profecía que Dios ha dado a su vida, gloria al Señor, o no va a tomar ventaja de ella. Amén. Un profeta del Señor debe estar cuerdo, debe estar sujeto al Señor, amén, estar seguro de que escucha la voz del Señor y no solamente autoproclamarse profeta y estar profetizando a los cuatro vientos nada más de cosas que ni Dios le ha hablado. Amén. El que recibe profecía del Señor debe de estar seguro en Dios. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios y el Señor, amén, se le revela a Moisés en una zarza ardiendo. Se le revela a Moisés por medio de un arbusto ardiendo. Oh, gloria al Señor. Y él escucha o mira ese fenómeno de la zarza que arde pero no se consume, dice la Biblia, y él va a mirar la curiosidad, él ve por qué la zarza arde pero no se consume, y en ese momento la voz de Dios le habla a Moisés y comienza a decirle: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Se da cuenta que es Dios hablando a su vida porque hace de acuerdo a como Dios demanda que haga. Se quita el calzado de sus pies, amén, y él va a ese lugar, se queda ahí y Dios comienza a hablarle. Dios comienza a profetizarle, se pudiera decir, porque le habla de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Dice: yo quiero que vayas, amén, y hables a mi pueblo y le digas que yo lo voy a libertar. Quiero que hables a Faraón, quiero que le digas que deje ir a mi pueblo, amén, Israel, y que vaya y me sirva en el desierto. Esa es una profecía. Ahora él comienza a decir: Señor, ¿y qué les digo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? El Señor le dice: mira, le dice: yo soy el que soy, te he enviado, amén. Es algo que él les tiene que decir, pero que no ha pasado, pero que va a pasar. Ahora en el caso de Moisés, él tenía miedo, gloria al Señor. Empezó a cuestionar al Señor, comenzó a decir: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? No me van a escuchar, no me van a hacer caso. Primero le dijo: ¿qué quieres que le diga? ¿Cómo te llamas? El Señor le dijo. Después dice: pero yo no tengo facilidad de palabra. Soy una persona, amén, que titubea mucho. Tartamudeo al hablar, no sé hablar. La
profecía del Señor era segura en él, pero tenía miedo, la había tomado por sorpresa realmente. Él no tenía esa medida de fe que el apóstol Pablo dice, no quería reaccionar. Es como yo le estaba hablando el sábado pasado, una ocasión que Dios me habló y a veces cuando Dios le habla a uno, a mí, yo no digo que Dios me habla seguido ni nada de eso, como a muchos le habla Dios todos los días, dicen. Pero se siente un sentido de seguridad cuando Dios nos habla una palabra para hablar a otra persona. Pero a veces entra temor, entra miedo, como a Moisés. Realmente le voy a hablar, le voy a decir, ¿será que está bien o está mal? Me acuerdo en una ocasión cuando uno de mis hermanos, amén, estaba a punto de casarse. Gloria al Señor, no voy a decir quién es el nombre ni tampoco, pero estaba a punto de casarse. Y yo me recuerdo, no comí pizza ni nada de eso. Cuando estaba dormido, la Biblia dice que Dios habla también a través de sueños. Entonces, mientras yo estaba dormido, estaba soñando con mi hermano y me recuerdo en el sueño que había un montón de tierra, un puño de tierra, una montañita de tierra, amén, y miré a mi hermano arrodillado sobre esa tierra tratando de buscar algo. Y yo llegué ahí donde estaba él y le dije, hermano mío, ¿qué está buscando con tanta vehemencia, con tanta pasión, con tanto deseo? ¿Qué buscas entre la tierra? Y él me dijo, estoy buscando los anillos de matrimonio, porque estaba comprometido. Yo le empecé a ayudar a buscarlo, y lo buscamos y no lo hallamos. Entonces cuando me despierto en la mañana y dije, gracias a Dios que era un sueño, pero la voz de Dios me dice, tienes que hablar con él. Yo dije, yo no quiero hablar con él, especialmente algo acerca de eso. Pero Dios dice, yo estaba bien seguro de lo que Dios me había mostrado en ese sueño, y estoy seguro que no me estaba volviendo un charlatán, un loco. Y mi hermano y yo trabajábamos poniendo pisos, y me acuerdo que cuando íbamos en el carro decía, ¿le digo o no le digo? Y ya le dije a él, mira, esto está pasando. Tuve este sueño. Y me dijo, ¿y qué soñaste? Le dije que habías perdido los anillos entre la tierra. Y inmediatamente me pregunta, ¿los encontramos? Le dije, no los encontramos. Como al día, en la tarde y para el día siguiente, eso ya se había disuelto. Y a veces Moisés, él tenía miedo de llevar la profecía. Era verdad, era real. Él había tenido un encuentro con el Señor, pero él tuvo que armarse de fe, tuvo que armarse de valor e ir a enfrentar a Faraón y también a convencer al pueblo de Israel que el Señor los iba a libertar. ¿Sabe? Cuando Dios le hable de algo, cuando el Señor le ponga algo en su corazón, usted está seguro de que Dios le ha hablado. No, amén, calle, hermano, no detenga esa palabra que puede ayudar, puede ser de bendición para alguien. No sé, amén, usted trate de decir, oh, es que yo no soy nadie. No, si Dios le ha hablado, si el Señor le ha revelado, hermano, tiene que hablar, tiene que decir, gloria al Señor, lo que Dios ha hablado a su vida. Porque Dios todavía habla, todavía revela, todavía hay profetas, aunque el mundo no lo crea. A veces el profeta del Señor también no quiere hablar porque tal vez las cosas no son muy buenas.
O tal vez, si usted dice algo, le van a caer a palos, le van a lastimar. Jeremías era uno de ellos. Dios lo había usado tremendamente para tratar de traer a arrepentimiento al pueblo de Israel. Pero el pueblo estaba tan metido en sus cosas paganas, en las cosas mundanas, estaba tan metido en la idolatría que no quería escuchar y tomaba como una ofensa lo que Jeremías les hablaba. Cada rato le castigaban, lo metían en las cisternas oscuras llenas de cieno, de lodo, y lo dejaban ahí por días, y eso aterrorizaba al profeta. Lo querían matar, y hasta en una ocasión dijo: yo ya no voy a hablar de Dios, ya no voy a profetizar, porque cada vez que hablo, cada vez que profetizo me va mal. Voy a parar de profetizar, voy a parar de hablar la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que, amén, cuando él realmente estaba abajo, inclusive a causa de eso, él decía que se quería morir, que él ya no quería vivir. Maldijo el día en que había nacido y estaba tan desanimado, tan deprimido, ya no quería profetizar. Y hay hermanos, hay aquellos que ya no quieren profetizar, ya no quieren hablar la palabra del Señor, porque tal vez no les ha ido bien. Tal vez dicen: entre más hablo de Dios, mi familia más me odia, más me persiguen, más, amén, se enojan conmigo, se ponen en enemistad. ¿Para qué sigo hablando si desde que me convertí al Señor puros problemas hay? Mejor ya no quiero hacerlo, mejor me voy a quedar así. Así estaba el profeta. Amén. Pero dice la palabra del Señor que le vino como un fuego que quemaba sus huesos. Dice: traté de sufrirlo y no pude. O sea, aguantó hasta donde pudo. Amén. Ese ardor, ese quemazón de huesos que dice que sentía dentro de él. Trató, aguantó lo más que pudo, y dice: no lo pude soportar. Y así es la palabra del Señor. Dios nos levanta a agarrar esa fe. La Biblia dice que debemos nosotros de utilizar la profecía conforme a la medida de fe. Hay muchos, como digo, que no tienen tanta fe para hablar. Se achicopalan, se asustan, se llenan de temor, no se creen capaces. Y entonces Dios tiene que hacer algo para levantar su fe, para que usted salga de esa cueva en donde está, para que usted salga de ese lugar, de ese escondite, a hablar la palabra del Señor, a profetizar las cosas de Dios. Sin embargo, lo opuesto, también hay aquellos que no son profetas, pero se hacen llamar profetas. Se hacen llamar profetas y hablan todo tipo de basura, cosas locas. Pero mientras haya un grupo de personas que les crea, pues van a seguir profetizando mentira. De acuerdo, hace como, no sé, más o menos algunos 7 años atrás o más, yo no sé si usted se recuerda, cuando estaban diciendo que un meteorito iba a caer en la tierra. Un predicador puertorriqueño muy famoso, muy popular, muy querido, dijo que ese meteorito iba a destruir la tierra, y hasta compró anuncios en el freeway, en la carretera, y usted miraba esos anuncios con una bola grande así, como una piedra que estaba a punto de golpear la tierra. Y eso hizo un gran alarde alrededor del mundo. Un montón hasta de cristianos. Me acuerdo, una hermana vino a mí y me dijo: ay, pastor, ¿será cierto esto? ¿Qué debemos de hacer? Este hombre profeta nos dice que hagamos esto y hagamos lo otro y esto y esto. Le dije: eso es mentira del diablo, no va a pasar nada, que el mundo se iba a acabar.
porque iba a caer ese meteorito en la tierra. Y el día pasó, el día que supuestamente iba a suceder, y no pasó nada absolutamente. Profetas mentirosos. ¿Cuántos de los profetas, cuando vino la pandemia, empezaron a reprender la pandemia y empezaron a decir que se fuera, y yo te mando que te vayas, porque soy el apóstol y soy el profeta de Dios y no sé qué, tratando de reprender lo que no saben? Y pues no se fue, antes no se quiere ir. Porque Dios está en control de todas las cosas, pero hay aquellos charlatanes que quieren ponerse por encima de los demás, tratando de hablar estas cosas, y la gente les cree, y aun cuando fallan todavía lo siguen. Pero no es nuevo, la palabra del Señor nos habla acerca de Sedequías, que habíamos hablado antes, el hijo de Kenana, amén, cuando iban a ir a la guerra, Acab y también Josafat, listos para la guerra. Josafat era temeroso de Dios, Acab no. Acab dijo, vamos a la guerra y vamos a ganar la batalla. Y dice que este hombre profeta, Sedequías, hijo de Kenana, dice la Biblia, se había hecho unos cuernos de hierro y corría como si fuera un toro y delante de los reyes, y les decía, con estos cuernos vas a acornear al enemigo. Y lo peor de todo es que dicen, Jehová me dijo, el Señor me dijo que con estos cuernos. Y que tenía un poquito de sentido espiritual más que los demás, Josafat, él discernió eso, dijo, no, está muy fake, muy mentiroso, se le nota, amén, la mentira. Se me hace que no es genuino es más falso que el producto chino, dijo. Y le dijo, no tienes otro predicador por ahí, otro profeta ahí que nos profetice, porque está muy chafa, está muy barato, es muy corriente. Y dijo Acab, sí, hay otro, dice, está por allá, pero solamente nos profetiza mal, siempre nos anda predicando acerca de nuestro pecado, siempre nos anda hablando acerca de las consecuencias de obrar mal, nunca nos habla bien. Dice, no diga así, mi Señor, tráigalo. Y lo trajeron, dice la palabra del Señor. Y aún el general, el soldado que fue a traerlo, le dice, hey, todo el mundo habla bien a los reyes, tú también profetiza, bueno, por favor, predícales un mensaje allí. Pero la diferencia del profeta de Dios, dice, vive Jehová, que lo que Dios me ha dado, eso voy a hablar. El profeta de Dios no compromete las cosas solamente por querer, amén, satisfacer a los demás. Y él habló lo que había de hablar. Dice, yo vi, amén, a un espíritu de mentira ponerse delante del Señor, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré para engañar acá? Y el profeta, la profecía de mentira llega y le dice, yo voy. Y el Señor le dice, hey, ve, y ciertamente vas a tener éxito, te van a creer. Y Sedequías le dio una cachetada al profeta y le dijo, ¿de dónde se fue el espíritu de Jehová para hablarte de ti? Y le dijo al profeta, aquí tú lo verás, cuando tú también te andes escondiendo en tiendas. Y así fue. Andaba escondiéndose de lugar en lugar cuando sucedió eso. Al otro profeta le dijeron, te voy a mantener en la cárcel con pan de dolores y con agua tibia. Pan duro y agua tibia. Dijo, hasta que yo venga victorioso. Dice, si tú vienes para atrás, Jehová no habló por mí, pero murió en la batalla. Pero no comprometió la palabra del Señor. Hoy en día hay aquellos llamados profetas que parecen brujos.
¿Por qué parecen brujos? Parece que solo leen el futuro, ya le ganan a los brujos esos que cobran por leerle la mano, porque siempre te profetizan bien, que si quieres pactar, que si quieres mandar una ofrenda y ahí mandas dependiendo del pacto, de la ofrenda que mandas, entonces así te dicen el futuro, que vas a hacer no sé qué y esto y lo otro. Ya está peor que eso. El profeta de Dios no compromete absolutamente nada. Balaam era uno de esos profetas que él profetizaba por dinero, y él conocía de Dios. Él podía hablar con Dios, porque la Biblia dice que la primera vez que Balac, el rey de Moab, cuando el pueblo de Israel estaba en los llanos de Moab listos para conquistar la tierra de Moab, entonces Balac, el rey, él conoce a Balaam, el profeta, le dice: quiero que vengas y quiero que te voy a honrar, te voy a pagar, te voy a dar dones, pero quiero que maldigas al pueblo de Israel. El profeta sabe que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero aún así él le pregunta. Es como que usted sabe que Samuel es mi hijo y alguien lo contrata a usted y dice: yo te voy a honrar, pero quiero que vayas y te escabeches, como decimos en Michoacán, a Samuelito, el hijo del pastor. Y usted dice: bueno, es el hijo del pastor. Entonces, pero usted sabe que es mi hijo, pero de todas maneras viene y me dice: está bien que le dé matarile a Samuel. Oye, ¿qué le voy a decir yo? El profeta fue y le dijo: ¿puedo ir? Imagino al Señor decirle: ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo vas a ir? Si es mi pueblo, ¿cómo vas a maldecir a mi pueblo? No puedes ir. Está bien. Fue y le dijo al rey: no puedo ir, Dios no me permite que vaya. Después le vuelve a llamar, le dice: te voy a bendecir, te voy a dar buenas cosas, ven y me maldices al pueblo de Israel. Ya Dios le había dicho que no, ya el Señor le había hablado que no podía ir. Sin embargo, él vuelve y ahora a orar otra vez: ¿puedo ir? Y en esta ocasión el Señor le dice: ve. Si a mí me dicen ve, y ya me habían dicho que no, y me explicaron que era su pueblo, el pueblo de Dios, cuando me dicen que vaya, yo digo: no, hay algo malo. No sé ni por qué estoy preguntando, no sé por qué estoy, preguntando de algo que ya sé que no es así. Pero él, cuando escuchó y el Señor le dijo que vaya, el profeta, él se va contento porque está pensando en lo que va a recibir. Y Dios se enoja, y en el camino, cuando va, se le aparece el ángel del Señor con la espada desenvainada, listo para ejecutarlo. Pero el animal, el asno, él mira que está, el ángel está enfrente, y cuando lo ve comienza a moverse a un lado y a otro, y hace que los pies o las piernas del profeta peguen contra las paredes. Y el profeta se enoja de tal manera. Usted sabe, solamente el asno podía ver el ángel, pero el profeta no. Y cuando miró que el asno estaba actuando de esa manera, lo comienza a golpear de tal manera que dice la Biblia que Dios le abre la boca al asno y le dice el asno a su amo, al profeta, dice: ¿cuántas veces me he comportado de esa manera? Hay algo raro aquí. Y el profeta abre los ojos y mira al ángel de Jehová y le dice: vive Jehová, que si no hubiera sido por el animal, ahorita estuvieras muerto. Y usted sabe, cuando hay una persona que le redarguye algo, pues empieza a decir: pues si quieres me voy, si quieres ya no voy, Señor, perdóname, Dios mío, era necio, si quieres me regreso.
Pero el Señor le dijo a él, no, ve, pero yo voy a, lo que yo ponga en tu boca, eso vas a hablar. Y hay hoy en día aquellos que se hacen llamar profetas, que no tienen vergüenza como Balaam. Por causa del dinero, por causa de finanzas. Y la Biblia dice, debemos de usar, amén, ese don de profecía conforme a la medida de fe. Amén, tiene que usted estar seguro de lo que Dios le habla, sea bueno, sea malo. A veces el Señor manda a decir a hermanos, sigue adelante, hermano, el Señor está contigo ante esta situación, vas a salir adelante, vas a salir avante. Dios, el Señor está contigo, no hay pérdida, así como Pablo le dijo a aquellos de la tripulación, cuando Pablo iba a Roma, la Biblia dice que Pablo les dijo, hey, vamos a quedarnos aquí, vamos a pasar el invierno aquí, pero ellos no le hicieron caso. Dice, bueno, ¿cómo le vamos a hacer caso a un preso? Y siguieron navegando. Dice la Biblia que en ese momento, allá adelante le salió un ciclón. Y en aquel tiempo le ponían nombres como hoy en día a los huracanes, porque la Biblia dice que la tormenta se llamaba Euroclidón. Imagínense, les agarró un huracán y les destruyó el barco, pero no querían comer. Ellos sabían que habían hecho mal. Ellos sabían por sus dioses que los dioses estaban enojados, pero en realidad Dios estaba enojado. Pero dice que Pablo se fue a orar y el Señor le habló. Y el Señor fue y le dijo, hermanos, hubiera sido bueno que hubieran hecho caso cuando yo les dije que se quedaran allá. Pero ahora estamos pasando por esta situación. Pero no se preocupen, porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Jehová, el ángel del Señor, dice. Y dice que no va a haber pérdida de vidas. Si la nave se va a destruir, pero nadie va a morir si todos nos quedamos en el barco. Y los invitó a comer, porque cuando la palabra del Señor habla, debe de ser una palabra con fe, que Dios nos ha dicho. Cuando Dios nos habla, debemos de hablar con esa fe que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Y si no nos ha hablado, también debemos de callarnos la boca, no hablar de más. Porque entonces arrastramos juicio contra nuestras vidas y también podemos hacer caer a muchos. Podemos hacer errar a tantas personas del camino del Señor. Podemos hacer que mucha gente blasfeme el Evangelio del Señor Jesucristo a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra ignorancia, a causa de nuestra vanagloria, porque pensamos ser algo que realmente no somos. Como hablamos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo dice, ninguno piense más de lo que es. Y eso es lo que sucede. Hay profetas por todas partes, por todo lugar, de todos sabores y de todos colores, tratando de alcanzar a las masas, tratando de engañarles a todos. Todo el mundo está profetizando sus cosas. Pero la Biblia dice así: cuando venga el último tiempo, dice, vendrán profetas, Pablo dice, amadores de sí mismo, que van a arrastrar a muchos, que teniendo comezón de oír, dice la Biblia. El tiempo ya va a terminar, pero el tiempo no. Sigue siendo igual. El ser humano, ellos están prestos a escuchar, amén, cosas que los engañan que la verdad. Están más listos a escuchar cosas que los hacen errar que la palabra del Señor. Llaman locos aquellos que predican, que profetizan la palabra del Señor, que predican el Evangelio, que hablan de la palabra, pero llaman eruditos, sabios, inteligentes, aquellos que tienen una forma de pensar filosófica, amén, en su propia opinión.
En aquel tiempo la Biblia dice que Grecia, siendo uno de los mejores y más desarrollados países en lo que tenía que ver con literatura, con filosofía, los mejores filósofos de aquel entonces eran griegos, y los griegos eran bien conocidos. De hecho, el idioma griego era como es hoy en día el inglés. La palabra, el lenguaje griego era el que predominaba, amén, en ese entonces, y era la forma para poder hacer negocio. Como hoy en día usted habla inglés y es algo muy bueno. Salían los filósofos, tenían las mejores ciudades, amén, las mejores universidades en aquel tiempo, pero estaban tan hundidos en eso que solamente querían escuchar cosas nuevas, y tenían todo tipo de pensamientos, venían de todo tipo de cortes de sus propias opiniones. Cada quien formaba su propio Dios. Cuando Pablo llegó allí, él comenzó a mirar: este templo es para la diosa Diana, este templo es para Júpiter, para Mercurio, para Venus, este templo es para Mingano y Sultano. Cuando llegó al Areópago, estaba maravillado de que ellos estaban dados a la idolatría tan tremenda. Y dice que se paró y comenzó a predicar. Dice que ardía su espíritu, porque había un lugar donde decía el Dios no conocido, y tenían un altar allí. Y él tomó eso y dijo: a ese Dios que ustedes no conocen es al que les vengo a predicar. Cuando él empezó a hablar, dice que la gente se empezó a juntar, no porque amaban tanto el evangelio, no porque estaban tan interesados en la palabra del Señor, sino porque estaba hablando una cosa nueva, que siempre estaban buscando algo nuevo, algo, a ver quién hablaba de alguna, aunque fuera mentira, aunque no fuera verdad. La mayoría de las cosas eran mentira, y Pablo les comienza a predicar la verdad. Y cuando les habla acerca de la salvación y de la resurrección del Señor, dice: ay, te oímos otro día. Eso como que no cabe en nosotros. Querían escuchar otras cosas, querían tener otros dioses, pero la verdad se apartaban. Y hoy en día hay tantas cosas nuevas, pero la palabra del Señor, la profecía del Señor, esa sí la hacen hablar. Y hay tantos profetas falsos llenos de gente. Es más, allá creo que es la China o Corea del Sur, hay una tal predicadora que es la diosa, dice. Y Dios mío, hay tanta gente que va a visitarla. Tiene una iglesia de miles y miles de personas. Y hasta estaba escuchando un testimonio de una mexicana que dice que cuando tuvo la oportunidad de abrazarle, dice, como que rayos y centellas pasaron por mi cuerpo. Y Dios mío, la Biblia dice: cuando uno profetiza, cuando hablas, habla con la medida de fe que Dios nos ha dado. Úsese conforme a la medida de fe. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Yo a veces pienso que cuando uno comienza a desvariar de esta manera, he estado viéndolo, empieza a hablar cosas que no son coherentes, que Dios me habló y que Dios me dijo, y a veces solamente ellos se la creen, a veces personas también, y a veces no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dé, amén, ese discernimiento espiritual, aquello que viene del Señor. Si escuchamos de Dios es porque hemos buscado su rostro, su presencia, y se alinea la palabra del Señor, se alinea a lo que la Escritura nos habla. Bendito Dios de los cielos, creador de todas las cosas, Señor. Estamos ante un tiempo tan difícil, tan confuso,
Para aquellos, Señor, que no estudian tu palabra, son presa fácil, Dios mío, de personas charlatanas, oh Dios, que buscan, saciar su propio vientre, Dios mío, que buscan saciarse, Señor, buscar fama, buscar que estar en un peldaño, que la gente los aclame, la gente los glorifique. Dios mío, líbranos de esas cosas, oh Padre de la gloria. Ayúdanos a hablar de acuerdo a la medida de fe que tú nos has dado y no creernos más de lo que somos, Señor. Si es que somos algo, Padre de la gloria, danos sabiduría, danos entendimiento en lo alto de tu palabra, Señor. Ayúdanos a trazar bien la palabra de verdad, oh Dios de los cielos. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos, Dios mío. Tú eres el que hace la diferencia, tú eres el que cambia los corazones, tú eres el que da vida, Señor, al moribundo, oh Dios de los cielos. Úsanos para gloria y honra de tu nombre, como vasos, como instrumentos de justicia, aún en este tiempo, Señor, en estas circunstancias, en estas situaciones tan difíciles. Ayúdanos a hablar con denuedo tu palabra. Ayúdanos a hablar, Señor, Dios de la gloria, sin temor, sin miedo, esta preciosa palabra de Dios. Dios mío, los días son malos, son duros, peligrosos, como dice el apóstol Pablo, pero ayúdanos a poder ser una luz en un mundo de tinieblas, Señor, a poder ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. Dios mío, aleluya, úsanos, oh Dios, toma, Señor, control de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, Padre de la gloria. Sin ti nada podemos hacer. Queremos ser instrumentos de justicia, oh Dios, Señor. Ayúdanos a hacer una diferencia. Ayúdanos, oh Dios mío, a ser diferentes. La palabra dice ser santos porque yo soy santo. Oh, salid en medio de ellos y yo os recibiré, oh Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la alabanza, la adoración. Y te damos el honor, Dios mío. Te damos por cada familia, por cada hijo nuestro, Señor. Que tú los guardes, que tú los bendigas. Si alguien está enfermo, sánalo, Señor. Transfórmalo, restáuralo completamente, oh Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, en tu nombre precioso, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Iglesia del Señor Jesucristo, la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor.